Hola a todos, este es un video de revisión de nuestra sesión número 20 del curso de geometría donde tratamos el tema de rectas y planos. Dentro de nuestro tema de rectas y planos, cabe recordar los siguientes conceptos. Acuérdate que un punto es una representación gráfica de una ubicación en el espacio, cualesquiera. Este punto siempre tendrá tres coordenadas sobre los ejes X, Y y Z, los cuales son totalmente perpendiculares entre sí. Si nosotros colocamos un punto a continuación de otro, y otro más, así todos totalmente alineados, vamos a obtener lo que se denomina recta. Una recta, acuérdate que es la representación gráfica de una consecución de puntos alineados perfectamente. La recta, además, no tiene límites hacia ninguno de los dos lados, por lo que podemos considerarla como una sección infinita. En el caso de los planos, vienen a ser básicamente una alineación de muchas rectas paralelas entre sí, lo cual nos dará un ordenamiento rectangular de puntos infinito en cualquiera de sus direcciones. Recuerda que todo plano, que desde ahora nosotros lo vamos a denotar con un pequeño paralelogramo seguido de una letra mayúscula, tiene solamente una representación cuadrangular, mas no significa necesariamente que tenga esta forma. Un plano tiene dimensiones infinitas. ¿Cómo podemos llegar nosotros a definir la posición de un plano? Nosotros lo podemos hacer mediante estos 4 métodos. El primero de ellos es mediante 3 puntos que no sean colineales. Recuerda siempre que 3 puntos no colineales, ojo con esta frase, no colineales, definirán la posición de un plano. Al igual como lo pueden hacer 3 puntos no colineales, lo pueden hacer también un punto y una recta, con la condición que este punto no se cruce con esta recta. Otra forma de poder representar o determinar un plano es mediante dos rectas. Las únicas dos opciones que hay para dos rectas que quieran determinar un plano son o que sean secantes o que sean paralelas. De nuevo, la única opción para que dos rectas determinen un plano es que sean secantes o que sean paralelas. En el caso de los planos, tenemos solamente dos opciones de posición entre ellos, o son paralelos o son secantes. Cuando son secantes, nosotros sabremos que la intersección entre ellos será una recta. A esta recta la conoceremos como arista. Si nosotros hablamos ahora de una recta con respecto a un plano, vamos a tener 4 opciones. La recta contenida en un plano significa que todos los puntos de esta recta pertenecen al plano. Una recta secante a un plano será aquella recta que cruce al plano y lo corte en un único punto. Una recta paralela a un plano será aquella que no corte absolutamente en ningún punto a este plano. Mientras que una recta perpendicular a un plano será aquella recta que corte al plano como una secante, pero que forme un ángulo de 90 grados con él. Hablando justo de ángulos, veamos nosotros los ángulos que existen entre estas figuras. Los ángulos que nosotros vamos a poder trabajar dentro de lo que es una combinación de planos y rectas son los 3 ángulos que ves aquí. El ángulo entre una recta y un plano, que básicamente es el ángulo que existirá entre una recta y la proyección de la recta sobre el plano. Recuerda que proyección es como si tuvieras una luz por la parte superior y este genera una sombra. El ángulo que existe entre una recta y un plano será básicamente el ángulo que exista entre esa recta y esa proyección. Para poder determinarlo, bastará con que nosotros tengamos una perspectiva frontal de esta recta y podamos generar un triángulo rectángulo. Los otros dos tipos de ángulos que existirán entre estas figuras son las perpendiculares, según el teorema de las 3 perpendiculares, y los ángulos que existan entre rectas labiadas. Para nuestro estudio, para nuestro grado, trabajaremos únicamente lo que son ángulos entre rectas y planos,
para poder empezar a entender esta nueva perspectiva de figuras. Dentro de la parte práctica vimos algunos ejercicios justo de esta parte. Nos piden en este primer ejercicio calcular la longitud de la proyección AC sobre el plano P. Si B pertenece al plano y tenemos estas dimensiones. AN es 4, MC va a ser 6 y toda la línea AC mide 26. Para esto nosotros vamos a mirar esta figura desde esta perspectiva. Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, tenemos el punto A por aquí, el punto N por acá, el punto M estará por aquí, el punto C estará por acá, el punto B, que es el corte, estará aquí. Vamos a colocar nuestras medidas. AN es 4, este segmento mide 4. MC mide 6, este segmento mide 6. AC mide 26, o sea, todo este segmento medirá 26. Si nosotros aquí trazamos estas dos líneas, encontraremos un rectángulo, donde este 6 se repetirá por acá. A nosotros nos están pidiendo determinar la proyección de AC sobre el plano. La proyección de todo este segmento sobre el plano viene a ser el segmento MN, ya que si yo coloco una luz acá encima, la sombra de AB sería BN y la sombra de CB sería MB. Por lo tanto, me piden determinar esta longitud. A esta longitud le colocaremos X. Si te das cuenta, tenemos acá este segmento que mide 26, este segmento que mide 10, y me están pidiendo este segmento de acá. Es un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicando nosotros el teorema de Pitágoras, determinaremos que esta medida será 24. En la número 2 me dicen, estos dos, A' y B', mide 12 unidades, y la diferencia de las distancias de B y A al plano miden 5. Me piden determinar la longitud de este segmento AB. Lo que vamos a hacer es nuevamente mirarlo desde esta perspectiva. Si nosotros lo miramos desde aquí, lo que veremos es un trapecio rectángulo. Trapecio rectángulo que tenemos acá. Nos piden esta dimensión AB, la inclinada, sabiendo que la diferencia de las distancias, esta diferencia de distancias, es 5. Si a esta distancia le llamamos A y a toda esta distancia le llamamos B, al trazar aquí la paralela al lado recto, se repetirá este valor de A, ya que esto es un rectángulo. Este pequeño cateto que tenemos aquí debería ser la recta de toda la base mayor menos este pequeño lado, o sea B menos A. Y nos dijeron además que A', B' mide 12. Nuestro dato está en que la diferencia de las distancias es 5, entonces mira justo, B menos A debería ser 5. Este es un triángulo rectángulo donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado, 5 al cuadrado, más cateto al cuadrado, 12 al cuadrado, será igual a la hipotenusa x elevada al cuadrado. Al resolver la ecuación, encontraremos el valor de x, que es 13. Similar a los ejercicios número 3 y 4 que tenemos aquí. De la misma forma, vemos en esta perspectiva trapecios rectángulos. Para el número 3 me piden calcular la medida del ángulo que forma AB con el plano. Entonces me estarán pidiendo ese pequeño ángulo X que tenemos aquí. La longitud de AB es 8 y la proyección de la AB sobre el plano es 4 raíz de 3. Este AB que tenemos aquí es 8. La proyección será 4 raíz de 3. Para poder determinar estos dos ángulos, que ya están escritos, primero debimos haber calculado este cateto. Lo calcularemos por el teorema de Pitágoras. Cateto cuadrado más cateto cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Si nosotros resolvemos esta ecuación, encontraremos que el valor de C es 4. Y si nosotros nos damos cuenta, tenemos 4, 4 raíz de 3 y 8. Esto es 4, 4 raíz de 3 y 4 por 2. Esto se acaba de convertir en el triángulo notable de 30 y 60. Si comparas estas medidas con el triángulo de 30 y 60,
encontrarás que este ángulo de aquí, que es justo el que buscábamos, medirá 30 grados. Algo similar es lo que ocurre en la número 4. En la número 4 me dicen calcular la proyección de AB sobre el plano P, o sea, A', B', si A' es 10, B' es 18 y AB mide 17. Esto de acá mide 10, acá lo tenemos. Todo esto de acá mide 18, acá lo tenemos 18. Y este segmento inclinado mide 17. Si nosotros trazamos esta perpendicular, tenemos esta de aquí, este 10 se repetirá acá por ser un rectángulo. Esta dimensión que me piden hallar le hemos llamado X y la puedo repetir en la parte superior por ser un rectángulo. Si todo esto es 18 y este segmento de acá mide 10, este cateto debería ser la diferencia, o sea 8. Tenemos 17, 8 y X. Nuevamente, es un triángulo rectángulo donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Si resolvemos la ecuación, encontraremos que el valor de X es 15. Nuestro examen mensual vendrá básicamente sobre los conceptos teóricos que tenemos de las posiciones de rectas y planos, las posiciones de planos, determinación de planos y los ejercicios que acabamos de ver. Revisen esta información con respecto a lo que tienen en sus fichas para que puedan dar un buen examen mensual. Espero que esta información les sirva, que tengan una buena noche y nos vemos en nuestra próxima sesión.